Hola, buenas tardes, profe, ¿cómo está? Yo hoy voy a presentar mi trabajo de pragmática, aquí está mi portada y mi introducción. Entonces, este trabajo que se presentará a continuación sobre la pragmática y todas sus características y clasificaciones expone aspectos importantes y relacionados de la pragmática, que es el estudio del uso del lenguaje en función de la relación que se establece entre enunciado, contexto e interlocutores, y el cual tiene como objetivo evidenciar cada una de estas características y subtemas con la que cuenta la pragmática mediante una conversación espontánea. Esto es muy importante y enriquecedor, eh, el conocer y el identificar cada característica que se evidencia en una conversación que se da día a día. ¿Por qué? Porque aquí es donde se puede dar a conocer los tipos de enunciados, de significados y de contexto que se articulan en una conversación. Y todos estos temas y características son los que componen la pragmática como tal. Entonces, en mi justificación tengo este trabajo sobre pragmática aplicada a una conversación muy del día a día, surge con el propósito de conocer e identificar todas las características pragmáticas que posee una conversación, sea del tipo que sea, para así resaltar la importancia de este tema que es fundamental para el docente en formación de lengua castellana. Dicho de otro modo, este trabajo se da con el fin de presentar aquellas particularidades que posee la pragmática. Toda esta información presentada fueron explicaciones de un gran conocedor de esta área. Asimismo, gracias a este trabajo se pueden resaltar todas esas particulares de la pragmática anteriormente mencionadas, la cual será muy enriquecedor no solo para la persona que elaboró este trabajo, sino para el lector que tendrá la oportunidad de conocer cada una de las características de la pragmática y cómo ésta se evidencia en una conversación que se da día a día, que es lo que vamos a ver hoy en el trabajo. Como objetivos, en general, reconocer cada una de las características pragmáticas que posee una conversación del día a día. Específicos, identificar las características pragmáticas en una conversación, comprender cada una de las categorías pragmáticas que se pueden evidenciar en una conversación y reconocer las categorías pragmáticas, las características evidenciadas en la transcripción de un audio de una conversación. Entonces, mi audio lo grabé, yo me fui para la casa de una amiga y ella empezó a hablar con la hermana, muy normal, y yo estaba ahí y yo las grabé. Entonces, ella empezó preguntándole, ajá, ¿y hablaste con mi papá hoy? No, hablé con mi mamá y me dijo que le había prestado el cargador y que si teníamos el número de ella, que no se lo había llevado y desde esta mañana se lo prestó. Es cool, Elisa, son costeñas. Y yo hablé y me dijo que le hiciera el favor de buscarle en el correo unos planeadores. Y esta es toda la conversación, como se puede ver, se puede evidenciar, y yo subrayé las características que encontré. Entonces, en significado del hablante, en este caso, eh, es cuando una de las muchachas de la conversación dice culeliza. Esa palabra hace referencia a robar, a ser una persona con habilidad para robar, que en este caso sería, ella se estaba expresando de la muchacha que le pidió prestado el cargador a la mamá. Enunciado sin verbo, en esta conversación se encuentra la expresión erda o da, que es lo mismo, que en este caso son palabras, como le dije, que ya son lo mismo y que en este contexto nos quiere dar a entender como una expresión de asombro, y en el enunciado, cuando ya empieza la oración, Laura, o sea, como una mesa, un café y una cosa va a costar 70.000 pesos. En enunciado con verbo, pues tenemos, me dijo que le había prestado el cargador a Tisaí. Yo hablé con él y me dijo que le hiciera el favor de buscarle en el correo unos planeadores. Me hizo 3 llamadas. Mi papá le hace todo a Lucho. Enunciado negativo. Pues en este caso, como enunciado negativo, yo puse la frase, no, hablé con mi mamá. Cuando una de la conversación le pregunta a la otra que si habló con el papá, ella le dice, no, hablé con mi mamá. Enunciado interrogativo parcial. En este caso, se evidencie
donde se le hace la pregunta, surge un porqué a una pregunta. Entonces, esto porque surge cuando una de las muchachas le dice, uy, no, Laura, eso lo del buffet nos va a salir muy caro. Entonces ella responde, pregunta, ¿por qué? Que es una pregunta donde no se le puede responder ni con un sí ni con un no. Enunciado interrogativo total está, ¿y hablaste con mi papá hoy? A la que la otra persona solamente responde con un no y dice, solo hablé con mi mamá. Y tú colgabas, a lo que ella responde sí. Cuando el papá la estaba llamando en la clase, pues ella colgaba y ella le preguntó, ¿y tú colgabas? Y ella le dijo sí. Son preguntas que solo se pueden responder con un sí o con un no. Enunciado afirmativo, y esto es lo curioso y me llamó mucho la atención, y es, para este enunciado yo resalté cuando una de las muchachas dice, con razón lleva ese nombre. Si nos vamos a la conversación, acá donde dice, mi papá le hace todo a Lucho, con razón lleva ese nombre. Entonces dice, ay, no, terrible. Entonces yo les pregunté a mi amiga, que se llama Laura, que yo las había grabado y que yo necesitaba que me explicara una cosa, que porque la hermana cuando decía, cuando hablaban de esa persona Lucho, decía con razón lleva ese nombre, pues está afirmando que pues, con obvia razón se llama Lucho, le dicen Lucho. Entonces yo le pregunté y es que eh, ellos tienen un vecino que le dicen Lucho pues porque ese no es el nombre y que a él lo conocen por ser una persona gorrera, o sea, que todo lo quiere regalado, que todo quiere que se lo hagan. Y a lo que son personas totalmente diferentes. Entonces, la hermana en este caso, el Lucho del Gorrero es un vecino y el otro Lucho de esta conversación es un amigo del papá que trabaja con el papá. Entonces ahí es donde la hermana le dice, con razón, lleva este nombre. Entonces yo le preguntaba a Laura, pero ¿por qué Lucho allá en la costa significa que es gorrero o algo? Entonces me dijo, no, amiga, es que nosotros como Lucho, el vecino, pues es reconocido por ser gorrero y porque todo quiere que se lo hagan. Ya a todo el que sea así, pues le dicen, uy, quieto, Lucho. Entonces por eso es que la hermana afirmó, con razón lleva ese nombre. Y pues eso fue todas las características pragmáticas que pude evidenciar en el audio que grabé. Como conclusión, este trabajo sobre cómo la pragmática se evidencia en una conversación y qué características pragmáticas posee esta conversación fue de gran utilidad e importancia porque pude conocer más a fondo primero cada uno de los subtemas de este tema, como les decía al principio, los tipos de contexto, los tipos de significados, el hablante, no solo estudiarlos, sino evidenciarlos en una conversación, cosa que me va a servir mucho que el día de mañana pues estamos en una conversación cualquiera y yo ya como estudiante de esta área y que pude conocer estos temas de la pragmática, voy a saber a qué se refiere cada una de las cosas que yo puedo estar hablando o que voy a estar escuchando en una conversación. Eh, y para finalizar, digo por lo que agradezco al impulsador de este trabajo y de esta asignatura por todo el conocimiento adquirido, aquel conocimiento que será satisfactorio también para el lector de este trabajo. Y eso fue todo y muchísimas gracias, profe.